Iniciar. Buenos días, entonces nuevamente padres de familia. Hoy es jueves 24 de junio de 2021. Se hizo la convocatoria para la reunión de los padres de familia de grado décimo para darles a conocer lo que es la resolución 00777 y la directiva ministerial 05 de 2021. La idea de esta reunión es darles a conocer cuáles son esos nuevos protocolos de bioseguridad, cuáles son las responsabilidades del colegio, de los padres de familia y del Estado en esta nueva normalidad. Y tercero es responder algunas preguntas que ustedes tengan sobre esto, sobre esta nueva normalidad, sobre estas nuevas condiciones. Entonces, lo primero que hay que advertir es que con la resolución 00777 se garantiza, por un lado, la prestación del servicio educativo a los estudiantes de manera presencial y se procura que ellos puedan volver a partir del 12 de julio, como está estipulado en el calendario académico de la Secretaría de Educación de Santander. En ese orden de ideas, pues al establecer estos nuevos lineamientos, estos nuevos protocolos, lo que son docentes, directivos docentes y personal administrativo y apoyo, debemos empezar a laborar de manera presencial a partir del 12 de julio. Por eso se les pidió a ustedes, a través de un acta de consentimiento informado enviado por el colegio y por la señora rectora, la respectiva autorización para el envío de sus hijos de manera presencial o no. Sí, o sea, ustedes son los últimos que tienen la palabra en cuanto a que sus hijos vuelvan o no. Para esto, pues deben tener en cuenta unas condiciones y que el colegio y las instituciones educativas donde sus hijos estén estudiando deben cumplir nuevas condiciones tales como el mantenimiento del distanciamiento físico, el uso correcto del tapabocas y en general algunas recomendaciones que se hacen, no solamente dentro del aula, sino dentro del transporte escolar. Entonces, lo primero que hay que advertir es lo siguiente. Con la resolución 00777, se les pide a los niños, niñas y adolescentes que funcionen o trabajen organizando en grupos fijos de niños, niños y adolescentes, grupos no muy numerosos. ¿Eso qué significa? Que los salones donde tenemos 40 estudiantes, 42, realmente la presencialidad va a ser difícil en cuanto a que los salones no son muy grandes. Esto nos obliga, por ejemplo, como institución en el caso de bachillerato, que trabajemos entre 13 a 15 estudiantes por salón, teniendo en cuenta el distanciamiento físico de 1 metro como está estipulado en la resolución, con el fin de evitar aglomeraciones a la entrada, a la salida y durante la ejecución del desarrollo de las clases de manera presencial. Lo segundo es que debemos escalonar los tiempos, tanto de comida y descanso. Estos se deben hacer al aire libre, pero no se pueden hacer todos a la vez. El hecho de que vuelvan a la presencialidad no significa que esto vuelva a ser como antes, donde cada uno se podía conectar con otro, no. Deben existir zonas específicas para el consumo de alimentos, que es el único momento donde los estudiantes se pueden quitar el tapabocas. Incluso tienen que, o están en la obligación de llevar una bolsa para que lo guarden mientras consumen sus alimentos. Eh, Otra cosa importante para destacar en cuanto a los estudiantes es que deben tener presente que se debe iniciar un lavado de manos que debe estar entre 2 horas y media y 3 horas para que lo hagan de manera constante. Debe hacer un uso de desinfección de las zonas donde están los estudiantes. No pueden durar mucho tiempo en el salón de clase y se debe privilegiar sobre todo las actividades al aire libre. Se deben evaluar básicamente las particularidades de cada niño, de cada grado, y en ellos, de acuerdo a las condiciones que preste también la institución, pues aquellos padres que desean enviar a sus hijos a la presencialidad, pues tener presente que bajo su responsabilidad es si deciden sí o no enviarlos. O sea, ustedes son los que tienen la última palabra. Respecto a la resolución C00777,
nos habla del transporte escolar. Lamentablemente, pues hasta el momento no hemos recibido el transporte escolar ni cuáles van a ser las rutas que van a tomar el municipio del Playón y especialmente el Colegio San Francisco de Asís, pues no se nos ha dado comunicación, es decir, que en este momento el colegio no cuenta con transporte escolar. Sin embargo, pues hay que aclarar que si lo llegan a dar, se debe procurar priorizar a los estudiantes que viven en zonas alejadas. Se debe promover la apertura de todas las ventanas, el uso correcto del tapabocas, no hablar, no comer, mantener, mejor dicho, en todo momento mantener el silencio e incluso no sacar el celular. Eso sería una de las cositas importantes para tener en cuenta en este regreso a la presencialidad. El uso del tapabocas es otro elemento importante. El colegio recibió de parte de la Secretaría de Educación de Santander, Gobernación de Santander y Alcaldía del Playón unos elementos de bioseguridad por sede que involucra tapabocas, lavamanos portátiles, tapetes desinfectantes, termómetros, caretas para los profes, tapabocas para los profes, tapabocas para los niños. Hasta ahí ese sería como lo que se recibió y el cual debe ser entregado. Pues lógicamente será entregado en su momento bajo las condiciones específicas que nos indique a nosotros la institución. El uso de tapabocas en niñas, niños y adolescentes es obligatorio. ¿Sí? O sea, no se puede recibir estudiantes sin el uso de tapabocas y es prioridad que durante la ejecución de las actividades presenciales no se lo vayan a quitar. Eso es primordial. El uso de tapabocas no produce ningún riesgo, ni asfixia, ni nada, ni sofocación. Socio. Buenos días, señora Isabel, ¿cómo está? Eh, Bien, sí, señor. ¿Cómo está, señora Isabel? Estoy aquí haciendo la reunión para los estudiantes que van a volver a la presencialidad y decirles qué es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir con Sí, esto. señor. Entonces, sí, señora Isabel. Entonces, básicamente el uso del tapabocas es primordial porque con él se disminuyen las gotas de aerosoles, las concentraciones de una nube de SARS-CoV-2 se puede existir. Entonces, es importante esa parte, la del tapabocas. Otro elemento importante es para los padres de familia que en su casa refuercen las medidas de bioseguridad, ¿cierto? Y en el colegio también lo vamos a hacer. Ahora, lo segundo es el distanciamiento físico. Anteriormente se decía que era de entre 1,5 y 2 metros, pero con la actualización de los protocolos se habla ahora de de un distanciamiento de más o menos 1 metro entre estudiantes. Ese metro no es solamente cuando se sientan en la clase, también es en el descanso. Por eso digo que en los momentos donde se realicen las pausas para el lavado de manos y para eh, el descanso que los estudiantes tienen derecho, no se retiren el tapabocas y no es para jugar en la cancha, no es para hablar con mi amigo, no es para intercambiar tapabocas, no, sencillamente es a pesar de estar en descanso, seguir con su distanciamiento para no generar aglomeraciones que puedan ser situación de contagio para estudiantes, docentes y comunidad educativa en general. ¿Listo? Es importante también hablar de la disposición de estos recursos. ¿Cómo se habla de esta disposición? Pues lamentablemente el colegio no cuenta con una aseadora. Sí, mira, aquí hablamos del manejo de recursos de residuos, perdón, los residuos que se generan a partir del uso del tapabocas, a partir de todos los elementos de bioseguridad con los que cuenta la institución, deben ser focalizados en zonas específicas para su manejo, en canecas específicas. No tenemos, vuelvo y repito, el colegio no tiene aseadora, entonces ese es un problema para la presencialidad, no tenemos esa condición, sumado al no transporte escolar, entonces vamos a tener a ella dos razones fuertes para repensar y pensar muy bien esta situación de la resolución 00777 y cómo vamos a afrontar esto de la presencialidad. Dicen que las tapabocas y guantes, en caso de su uso, deben ir separados en doble bolsa de color negro. Es una doble bolsa todavía.
y no debe ser abierta por nadie. O sea, esos son elementos de uso que representan riesgo biológico. Esta recolección debe ser permanente. Por ejemplo, en algunas instituciones educativas, el personal de aseo es el que se encarga de este uso cada 3 horas y también cada 3 horas hace el proceso de desinfección. Si no tenemos aseadora, ¿quién va a realizar este proceso de desinfección? ¿Listo? También el caso de los alimentos. Yo personalmente no tengo idea todavía si se va a permitir en el colegio la venta de alimentos. Lo que me sugiere entonces que los estudiantes que vayan a asistir a la presencialidad, para evitar todos estos elementos y estos de aglomeraciones y demás, deben procurar llevar sus propios alimentos. ¿Listo? Y estos deben realizarse, digámoslo, con una presentación adecuada, cuidando siempre las medidas de bioseguridad. ¿Listo? Entonces, ojo, vuelvo y repito, no hay persona que se encargue del aseo. Bien. Dice, la desinfección y limpieza de los establecimientos se realiza de la siguiente manera. Los espacios, hay insumos de limpieza y desinfección. Sí los tiene el colegio, pero no tiene quien lo haga. El personal que realiza el procedimiento de limpieza debe utilizar los elementos de protección. No tenemos. Realizar la limpieza de áreas y superficies retirando el polvo y la suciedad. No lo van a hacer ustedes, no lo voy a hacer yo. No es pensando que lo hagan los estudiantes. Entonces ahí tenemos un problema. Eh, Básicamente eso sería el proceso de desinfección para que ustedes lo tengan claro. Nuevamente vamos a hablar un poquito de las medidas de bioseguridad. Hay unos conceptos que son importantes como es el de la ventilación, que era lo que les comentaba ahorita. Básicamente que procurar que los estudiantes no permanezcan siempre en el mismo sitio. O sea, ustedes no van a durar 6 horas allá sentados en el salón como antes, donde podían durar esas 6 horas y no pasaba nada, pues no había virus, ¿no? Pero entonces es importante esta cuestión de ir trabajando en periodos cortos de tiempo, mantener puertas y ventanas abiertas para lograr el intercambio de aire y evitar las concentraciones de dióxido de carbono que posibilitan un posible contagio. El aire se debe procurar que el flujo sea de manera natural y los grupos de personas con baja ventilación eh, debe ser muy, muy reducido. Mantener los grupos de trabajo separados en tiempo y lugar. Vuelvo y les digo, no es volver a la presencialidad pensando en que vamos a jugar fútbol otra vez en la cancha. Y básicamente que los descansos sean al aire libre. Entonces, hasta aquí realmente no tenemos gran cosa de que ustedes no sepan, pero sí quería hablarles un poquito de lo que no se debe hacer. Sí. El uso del tapabocas ya hablamos, no se lo pueden quitar en ningún momento, distanciamiento físico de 1 metro. Y sobre todo ahora viene lo que es esto, el lavado de manos. Padres de familia, son 200 estudiantes en el bachillerato, independientemente de cuántos decían la presencialidad. En el baño de hombres solo hay 3 baterías sanitarias y hay 3 lavamanos. Entonces, vuelvo y le digo, o sea, es realmente muy complicado. El lavamanos debe durar de 20 a 30 segundos, debe tener mucho cuidado con la superficie. Pues entonces pregunto, ¿ustedes dejarían que sus hijos realizaran el aseo en el colegio, teniendo en cuenta todo esto? Eso sería entonces ya otra cuestión, porque no se cuenta con aseadoras. Es que realmente es complicado. Ahora, hablando un poquito de la responsabilidad, eh, ¿qué hacemos nosotros en ese caso, padres de familia? En caso de que su merced decida enviar a su hijo al colegio, usted es el único responsable de lo que pueda llegar a suceder en términos de patria potestad, o sea, usted responde por el estudiante. Segundo, caso de un posible contagio. Em, Tercero, el Ministerio de Salud declaró al COVID-19 como una enfermedad endémica, o sea que va a estar con nosotros mucho tiempo, hasta tanto no se alcance la inmunidad de rebaño, o básicamente el virus desaparezca de la noche a la mañana, por decirlo de otra manera. Entonces, realmente es un virus que va a estar con nosotros mucho tiempo, entonces yo los invito a que piensen, reflexionen sobre la responsabilidad a nivel civil, penal, a nivel administrativo, de lo que pueda acarrear
el hecho de enviar a mi hijo, mis hijos, a enviar a sus hijos a, a la presencialidad sin las condiciones mínimas que se exigen en la misma resolución. Por eso vuelvo y repito, hay unas condiciones mínimas, el colegio no las tiene. Ahora, ¿qué va a pasar con los estudiantes que no van a ir a la presencialidad? Lógicamente van a seguir, escúchenme bien, van a seguir siendo atendidos por la institución educativa sin importar eh, el sitio donde se encuentren, siempre y cuando estén matriculados en el colegio y estén registrados en el CIMAP. ¿Cuál es la estrategia que se va a trabajar con ellos? Igual que la que hemos venido realizando hasta el momento. Vamos a tener encuentros virtuales con aquellos que tengan conectividad, llamadas telefónicas con aquellos que no lo tengan, encuentro de con plataformas como Google Meet, Zoom, Classroom en general, con aquellos estudiantes que puedan disponer de este recurso y lo vamos a hacer en horarios específicos. Con los estudiantes de la presencialidad se va a seguir trabajando pues de la misma manera que estaba antes de la pandemia, solo que con los grupos reducidos y con las nuevas condiciones que nos implica estar en el aula de clase. ¿Algunas preguntas hasta ahí, padres de familia? Señora Amanda. No, profe, todo claro, profe. Listo, entonces, por ejemplo, el caso de sus hijos, sus hijas particularmente, creo que ellas no van a asistir a la presencialidad, ¿cierto? Profe, los míos no. Los míos, pues, no, uno piensa en los niños. Otra cosa es también, ellos van y ellos no solamente van a contagiar, ellos más, en caso de un contagio, la familia se va a contagiar también que está en casa, entonces no. Y profe, usted sabe que yo estoy acá en el campo y hoy en día, como está la situación con esa enfermedad, yo aquí estoy muy tranquila y gracias a Dios tengo el internet y no, profe, yo no puedo enviar. Bueno, me parece una decisión responsable, es una decisión propia. Vuelvo y repito, no significa que ellos por no volver a la presencialidad en algún momento diga el colegio que no le va a prestar el servicio, al contrario, se va a afianzar más ese proceso y lo ideal en ese caso de no enviar a sus hijos a la presencialidad, el colegio los va a seguir atendiendo, vuelvo y digo, con la guía personalizada, con los profes realizando sus clases, ya sea por algún medio tecnológico, el PAT que nosotros llamamos como programa de atención pedagógica a través de mediación tecnológica, ¿sí? Mediante tecnología. Entonces es importante que dispongamos nosotros también de esos recursos y ustedes tengan la certeza de que independientemente de los que vuelvan o no, sus hijos van a seguir siendo atendidos. Entonces es importante hablar de esa responsabilidad. Ahora, responsabilidad de los docentes respecto a eso, vuelvo y repito, nosotros vamos a estar en la institución educativa, entonces debemos también por otro lado ser garantes de que se cumplen los protocolos de bioseguridad con los estudiantes que van a estar en la presencialidad. Entonces es fundamental esa parte. Respecto al horario, a la estrategia y demás, se les irá comunicando. Sí, en este momento estamos trabajando en el plan para mirar muy bien lo de la presencialidad. Entonces me parece fundamental que ustedes conozcan y sepan que el colegio está trabajando en dichas estrategias, tratando de buscar la mejor solución eh, ¿para qué? Para tanto los que asisten a la presencialidad como para aquellos que van a trabajar de manera remota. Entonces, eso sería como lo importante, vuelvo y repito, para los docentes, o sea, para nosotros como personal docente, esta resolución y la directiva 05 nos dice que debemos laborar de manera presencial sin importar si se está vacunado o no. Entonces, básicamente, nosotros a partir del 12 de julio vamos a estar en el colegio, ¿listo? En las instituciones. Para que ustedes sepan, de nuevo, entonces vamos a estar en las instituciones y ahí pues vamos a empezar a tratar de recuperar pues parte de lo que no se ha realizado en este año y medio con los estudiantes. Una pregunta, algo más que me quieran decir, padres de familia. Bueno, no siendo más, entonces esto voy a dejarles el video para aquellos padres de familia que no pudieron estar. Se citó reunión de 7 a 7 y media, pues para explicar esta parte. También quería explicarles algo de las implicaciones
legales que involucra que ustedes envíen a sus hijos a la presencialidad en la cuestión de un posible contagio de muerte o algo. Entonces, es importante que revisen muy bien el acta de exención que les envío para que ustedes analicen la cuestión que puede pasar. Vuelvo y repito, el único que tiene la seguridad y la voluntad y la respuesta para enviar a sus hijos a la presencialidad o no son los padres de familia. Vuelvo y repito, son los padres de familia. Entonces, es importante que durante la reapertura de los colegios, ustedes no entiendan la presencialidad como una obligación. O sea, no es obligatorio enviar a sus hijos a clase, ¿sí? Entonces, eso es lo principal. Básicamente, esas son las condiciones mínimas, las que le acabo de nombrar en las instituciones. Deben haber otras condiciones en casa, ¿sí? Entonces yo sí quisiera pues que la comunidad de Barrio Nuevo trabajase muy bien estos protocolos de bioseguridad con sus hijos para que no tengamos, Dios mediante, ningún tipo de contagio. ¿Listo? Entonces, señora Amanda, mamita de Jennifer, la mamita de Karen Dayana, muchas gracias por su asistencia. Yo sé que tienen que hacer otras cositas. La reunión de hoy de verdad era muy corta. También les quería informar que de 30 padres de familia que tengo hasta el momento, solo me han enviado 12 la respuesta frente a la presencialidad. Unos sí y otros no. Y aquellos que me digan que sí, por favor hacerme llegar a mi correo electrónico pedrazajason3@gmail.com el respectivo acta de consentimiento informado, donde ustedes autorizan la vuelta de sus hijos con firma y huella. ¿Listo? Y a su vez aquellos que no lo van a enviar, pues no es tanto el consentimiento, sino entonces enviarme un audio donde ustedes identifiquen el nombre de sus hijos, identifiquen el grado, el colegio donde está estudiando, su número de cédula, lugar de expedición y si autorizan o no autorizan la vuelta de sus hijos a la presencialidad. ¿Listo, padres de familia? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, sí, yo voy a hacer Señora, una pregunta. pregúnteme. Digamos, yo ya sé de unos padres, sí, no voy a decir nombres, pero que les han dicho que si no vuelven a la presencialidad, les van a quitar la ayuda, o sea, ayudas que le lleguen a los niños, tanto de ayudas, sí, por ejemplo, de familias en acción, Ah, como bueno. también las ayudas que llegan de colegio. Entonces, más o menos, sí, hay unos padres de pronto que Bueno, se están dejando. voy a dar mi respuesta desde lo que yo sé. Desde lo que yo sé, ustedes tienen unos derechos y unos deberes. Si vuelvo y le digo, la presencialidad no es obligatoria en la medida de que sus hijos no han dejado de estudiar. O sea, vuelvo y te pregunto, el hecho de que yo no envíe a mi hijo a clase no significa que ellos dejen de estudiar. Al contrario, van a seguir estudiando, ¿cierto? No de la misma manera, porque pues a mí me preocupa a mi hijo, me preocupa un contagio. Entonces yo no voy a permitir que él vaya al colegio, un sitio donde realmente se puede contagiar. Vemos ahorita que el virus está afectando mucho a los jóvenes, veamos personas menores de 40 años, vemos jóvenes de 20 a 30, adolescentes que han sufrido el virus y han tenido algunas secuelas, otros lamentablemente han fallecido. Desde donde yo sé, la única forma de que usted pierda eso es dejando de que su hijo deje de estudiar. Entonces vuelvo y repito, eso no es posible en la medida de que a pesar de que ustedes estén en la no presencialidad, en la asistencia remota, como llamo yo, dejen de estudiar. Ellos siguen estudiando, no de la misma manera. Entonces, por eso, Familias en Acción, el programa de alimentación escolar, eh, cualquier otro beneficio que implique jóvenes en acción, familias en acción, todas esas cuestiones no tienen por qué quitárselas, ¿sí? O sea, para quitárselas tendrían que demostrar que sus hijos no han estudiado. Recuerden, ellos deben asistir a unos controles, deben estar estudiando. Solamente con el hecho de estudiar de manera remota, el colegio certifica eso y por su peso se cae. O sea, realmente eso sí es una mentira.
Vuelvo y repito, eso es más una mentira, una cuestión ya de mala interpretación, de pensar de que si mi hijo no está en la presencial es como si no estuviera estudiando, entonces le van a quitar familias en acción. ¿Listo? Eso no va a pasar. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, listo. Ah, ¿otra pregunta o algo? ¿No? Para finalizar entonces. No, profe, ya todo claro, muchísimas Bueno, gracias. listo. Entonces, gracias a ustedes por asistir. Hubiese querido que hubiesen estado los otros 28 papás, pero pues me voy a colgar este video en YouTube con el permiso de ustedes y voy a compartirles el link en el grupo. ¿Listo? Les agradezco. Muchísimas gracias, señora Amanda, mamita de Jennifer, mamita de Karen Dayana. Cuídense mucho. Dios me las bendiga y nos estaremos viendo pronto para nuevas noticias. ¿Listo? Gracias. Hasta Bueno, luego. profe, Hasta esté muy luego. bien y hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.